En el océano existe un depredador que desafía nuestra definición clásica de poder. Cuando imaginamos a un cazador implacable, pensamos en dientes afilados, velocidad, agresividad y fuerza bruta. Pensamos en un animal que ataca en solitario y vence por medio de la violencia, pero este ser demuestra un tipo de dominio completamente diferente, más silencioso, calculado y profundamente social. No depende únicamente de sus músculos, trabaja en equipo, utiliza sonidos complejos, memoria geográfica, estrategias milenares y tradiciones familiares para cazar. Es capaz de derribar focas de los bloques de hielo, acorralar bancos de peces inmensos e incluso neutralizar a los tiburones más peligrosos del mundo. Este animal es la orca. Durante mucho tiempo fue llamada ballena asesina, pero este nombre esconde un secreto biológico. La orca es en realidad el delfín más grande del planeta y sin duda una de las mentes más organizadas de los mares. Para entender a una orca no basta con mirar al individuo, es necesario observar su dinastía. Su vida está estructurada alrededor de la familia. Crías, jóvenes y adultos nadan y cazan como una unidad coordinada. Bajo el liderazgo de las hembras más longevas, las matriarcas, los jóvenes aprenden observando y memorizando rutas de migración y técnicas de supervivencia. En otras palabras, una orca joven no nace solo en el océano, nace dentro de una historia colectiva. Es esta capacidad de transmitir conocimiento lo que la aleja del instinto ciego y la aproxima a algo impresionante. En diferentes regiones del mundo, los grupos de orcas poseen hábitos completamente distintos. Están divididas por lo que la ciencia denomina ecotipos. Algunas poblaciones se han especializado en seguir bancos de peces inmezclables en Europa. Otras cazan exclusivamente mamíferos marinos en América del Norte. Unas viven en la costa, otras en mar abierto. Algunas cazan emitiendo sonidos coordinados, mientras que otras atacan en absoluto silencio para no alertar a sus presas. El cuerpo y la especie son los mismos, pero el comportamiento cambia drásticamente. Y cuando el conocimiento se transmite de generación en generación, moldeando la dieta, los dialectos y la supervivencia de una manada, pasamos a ser testigos de la verdadera esencia de este animal, la cultura. Es en el momento de la caza donde esta cultura se transforma en táctica. En las aguas heladas de la Antártida, transforman el agua misma en una herramienta. Al divisar a una foca sobre un bloque de hielo, las orcas se organizan en línea y nadan en perfecta sincronía en la superficie. El movimiento de sus cuerpos crea una ola hidrodinámica calculada, lo suficientemente poderosa como para romper o inclinar el hielo, arrojando a la presa directamente al agua. No es furia, es física aplicada. Incluso en otros mares, para capturar peces ágiles como el arenque, cercan al banco expulsando cortinas de burbujas de aire para comprimir a miles de individuos en una esfera compacta. Entonces, con un golpe quirúrgico de sus colas, aturden a decenas de peces a la vez, recogiéndolos uno a uno. Y contra los grandes tiburones blancos, la estrategia alcanza la cumbre de la inteligencia. En lugar de una arriesgada lucha cuerpo a cuerpo, las orcas utilizan un conocimiento anatómico preciso, atacan al tiburón por los flancos y lo giran por completo. Esta maniobra induce al pez a un estado neurológico llamado inmovilidad tónica, una parálisis instantánea. El tiburón queda indefenso antes de que pueda comprender el peligro. La orca no solo está reaccionando a su entorno, está interpretando el mundo, observa, pone a prueba, coordina, enseña y repite. La imagen de una orca cortando la superficie del océano puede parecer una simple postal de la naturaleza. Pero detrás de esa silueta blanca y negra existe un cerebro altamente evolucionado, con zonas enfocadas en el procesamiento de emociones y vínculos sociales que rivalizan con los humanos. Cuando miramos sus dientes, pensamos en peligro. Cuando miramos su tamaño, pensamos en fuerza. Pero al comprender su mente, nos damos cuenta de que estamos ante una de las pocas criaturas que han transformado la cooperación en su mayor arma y a la familia en su legado más valioso. En la cima de la cadena alimentaria de los océanos no reina la fuerza bruta, reina la memoria, la tradición y la inteligencia.
Y en el caso de la orca, todo esto nada junto. Pero este dominio conlleva un precio silencioso. En un mundo donde los océanos cambian rápidamente debido a la acción humana, las tradiciones de las orcas, tan rígidas y ancestrales, enfrentan su mayor desafío. Si una manada enseña a sus jóvenes a cazar únicamente un tipo específico de pez, ¿qué ocurre cuando ese pez desaparece? La cultura que las colocó en la cima del mundo puede ser, también, su mayor vulnerabilidad. El destino de estas dinastías blancas y negras depende ahora de nuestra capacidad para respetar su espacio. Si tú también crees que la inteligencia y la naturaleza merecen ser protegidas, deja tu legado aquí. Haz clic en el botón de suscripción para acompañarnos en nuestra próxima travesía por los secretos más profundos del planeta.